Hace mucho tiempo, un contenido no me ponía a reflexionar tanto, me expandía la visión y me provocaba un cortocircuito al mismo tiempo. Y todo gracias a la comunicación tan clara, contundente y propia con la que Marcelo Salazar comparte su voz. Marcelo me apareció en TikTok hace más de un año, entre muchos otros creadores de contenido, obviamente. Me quedó claro de inmediato que se dedicaba a ser coach de voz. Me pareció interesante. Y ya. Después, algunos videos capturaban mi atención. Solo algunos. Otros los dejaba pasar. La verdad, por mucho que fueran claros, que no es decir poco, me dejaban indiferente. Sí, pensaba, cuando quiera trabajar mi voz, él es la persona a la que debería acudir. Después, recuerdo que lo reconocí de lejos cantando en un concierto, en el Portamérica del año pasado. Dije, mira, es Marcelo. Reconocí su cara y su pasión por la música. Meses más tarde, en un curso de escritura, vino a colación su nombre, lo cual refrescó mi memoria con respecto a él. Una semana más tarde, mi novio llegó de una reunión de coworking del TEC de Monterrey y me platicó de un exatec que había dado una pequeña charla con respecto a la voz y lo importante que esta era a la hora de vender y a la hora de hacer negocios. Y sí, hablaba de Marcelo Salazar. Yo, a pesar de haberlo visto antes en redes, no sabía que tenía un newsletter o una página web. Y este momento en el que mi novio llegó y me contó de él fue como mi señal para ir a buscarlo en otro lugar que no fuera redes sociales. De inmediato me suscribí a su lista de contactos en el newsletter. Eso fue hace aproximadamente un mes. No todos los días leo el correo que recibo de su parte, pero los días que sí, a diferencia de sus videos cortos, sus letras no me dejan indiferente. Insisto que sus videos son interesantes, pero la energía de un video es muy distinta a la energía de un texto. Y ahora lo veo con más claridad que nunca. Ha sido a través de sus correos que realmente me ha dejado pensando. Y esta mañana decidí que sería con Marcelo y con su texto del día de hoy que me tomaría mi primera bebida caliente del día. Y así comenzaría a despertar mi cerebro. Enlazó un video a YouTube al final de su entrada y me llamó mucho la atención porque se titulaba Creatividad después de los 40, lo que te enseña Chespirito. Me intrigó porque después de que terminé de ver la serie yo misma, también me quedé dándole vueltas a varios aprendizajes con los que me quedé respecto a la creatividad que se esconden en el programa. En particular, la importancia de tener una visión y, más importante todavía, de materializarla. Pocas imágenes me han cautivado tanto como las escenas donde el actor que interpreta a Roberto Gómez Bolaños cuando comienza a visualizar a un personaje o a una secuencia en la historia. Cómo se le iluminan los ojos, cómo se estremece su interior y por ende su exterior, y entonces nace esta compulsión por escribir, por crear y por traer al mundo lo que de una manera sutil y a la vez poderosa le toca la puerta a su imaginación. Pero bueno, volviendo al podcast de Marcelo. Entre la intriga del título de su video y el hecho de que han pasado meses, más de un año, en donde me guiña por su forma de comunicarse y por su forma de pensar, decidí ver este video con atención y presencia. Corto y magistral el episodio de su podcast. Y ahora sí, lo que provocó en mí fue todo menos indiferencia.
Ahora quiero contarte eso que me causó cortocircuito. En primer lugar, que fue el fondo de su contenido, pero también te voy a contar lo que aprendí y con lo que me quedo de la forma en la que comparte su contenido. Los aprendizajes que tuve sobre el fondo fue, primeramente, que practicar algo todos los días sin darse oportunidad de relajarse ni uno solo es importante. Utilizando como pretexto la historia de Chespirito, Marcelo nos guía en una reflexión vital. Tenemos que practicar eso que hacemos todos los días. Cantar, escribir, vender, lo que sea. Me recordó a Seth Godin, la única persona que conozco, además de Marcelo ahora, que lleva años escribiendo absolutamente todos los días. No hay día, ni festivo, ni domingo, ni nada en el que él no se siente y escriba una entrada en su blog. Tanto Seth como Marcelo, y seguramente si Chespirito viviera en nuestros tiempos también lo haría, entregan una pieza de contenido al mundo todos los días. Cuando le escuché decir esto de hay que practicar absolutamente todos los días sin siquiera descansar uno solo, me intimidó, pero conforme están pasando los minutos del día, le doy más y más la razón. ¿Cómo se supone que fortalezcamos una habilidad de hacer lo que nos apasiona hacer si no lo practicamos? Amar en teoría no sirve de nada. Amar se practica, no se platica. Es además un ejercicio de disciplina ejemplar y una forma de crear una estructura que cuando uno se encuentra en esta etapa de la vida de querer construir algo, la estructura se vuelve indispensable. Chespirito fue un creativo obrero, mencionó. Tal vez ese haya sido mi primer gran cortocircuito al escucharlo hablar durante esta mañana, pues nunca me había puesto a pensar que la creatividad y todas sus variantes lingüísticas podrían estar al lado de una palabra tan, contrario a esta última, poco romantizada, como lo es obrero. Reaccioné con escepticismo. Ahora, luego de tomarme el tiempo de pensarlo, tiene toda la razón. Chespirito escribió por años, pero para programas que no eran de él, programas en donde él daba absolutamente todos sus recursos creativos, pero no era en absoluto en un contexto ni en unas circunstancias bonitas, ni idealizadas, ni románticas. Era trabajo duro y puro. Hoy en día, claro, vemos la obra que lo consolidó como uno de los escritores más importantes de México y pensamos, qué belleza, seguramente la pasó increíble creando este programa. En la serie, sin embargo, nos muestran que de muchas maneras fue todo, pero no solamente maravilloso. Al final, es verdad que el motor siempre fue la creatividad y el medio también, pero se requirió de muchísimas otras virtudes para volverse lo que se convirtió. De esta parte me quedé con la pregunta, ¿qué debería yo estar practicando todos los días? Te cuento que yo soy traductora certificada en inglés y español, soy también profesora de inglés, soy la encargada de las ventas en línea del negocio familiar, soy también parte del negocio de mi pareja y me encargo de la comunicación de esta, pero no me imaginé ni traduciendo todos los días, ni enseñando todos los días de la manera en la que lo hago ahora, ni vendiendo todos los días de la manera en la que lo hago ahora,
o en los puestos específicos que ocupo. Y si te soy honesta, fue difícil aceptar esto. Si algo sí me veo haciendo todos los días, porque ya lo hago, es escribir para mí. Y quisiera ahora empezar a dominar cada vez más escribir también para ti, para publicarlo, para compartirlo. Comunicarme conmigo con cada vez más claridad y orden para entonces poder hacerlo contigo. Es en lo que me quedé pensando. El punto número 2 es confiar ciegamente en lo que haces y ofreces. Él hablaba sobre cómo si uno no confía ciegamente en lo que hace y ofrece, ¿por qué lo haría otra persona? Había escuchado a Marcelo hablar de este tema antes en algún otro lugar, ya no recuerdo cuál, pero ahora que lo vuelvo a escuchar, le encuentro el sentido por completo. La convicción de Chespirito de que su idea era buena a pesar de no tener referencias que sustentaran esta intuición que tenía, fue lo que le permitió llegar a donde llegó. La combinación fue entonces la confianza con la perseverancia. Esa fue la clave para los resultados que él tuvo. Y un punto curioso es que, como te platicaba al principio, esto fue justamente lo que me pasó con la voz de Marcelo Salazar. Tuvo que estar ahí en redes, en boca de una instructora, en boca de mi pareja, en su página web y en correos, múltiples correos, muchos que no abrí, otros que sí, para que entonces en mí naciera esta profunda admiración intelectual por él. ¿Ha sido quien más me ha llamado la atención en redes sociales? No. ¿Bastó con la promoción de boca en boca? Tampoco. Pero Marcelo comunica lo que sabe y lo que hace con una confianza y con perseverancia que seguramente con el tiempo lo único que va a pasar es que va a acumular más y más personas que, como yo, lo empiecen a considerar como una voz de autoridad en lo que se refiere a la comunicación. Ahora, mi parte favorita, los aprendizajes sobre la forma en la que lo comunica. Su contenido es un reflejo de su personalidad y creo que es sumamente refrescante encontrar eso hoy en día, que por todos lados vemos que hay tendencias y que deberíamos seguirlas si queremos formar parte del juego de hoy en día. Pero él, no. Los escritos y los videos de Marcelo son muy diferentes a lo que hoy nos rodea en el plano digital. En las palabras de Marcelo, sus episodios son sin maquillaje. Y yo nunca me había identificado con un creador tanto como con esta parte. Porque así es él. 15 minutos, sin ediciones, sin cortes, sin maquillaje, al punto. Sus episodios, si tuvieran edición excesiva, solamente le estorbaría a lo que brilla realmente, a lo que debería estar brillando de cualquier comunicador, su voz, su pensamiento. Por mucho que un gurú de marketing te aseguraría que tienes que cambiar de ángulo cada 3 segundos al grabar para poder mantener el engagement de tu audiencia, a él no le hace falta. Y encontrar a alguien creando contenido a su manera, reflejando su personalidad, sus gustos, sus preferencias y su cerebro de una manera tan honesta, tan auténtica, me pareció reconfortante y una gran compañía en mi proceso personal como creadora. Número 2, cada episodio dura 15 minutos contaditos con alarma. Yo tengo un sitio web de traducciones oficiales y un podcast desde hace un año, más o menos. En el sitio web tengo hasta el día de hoy 3 entradas publicadas y en el podcast 16 episodios.
A mucha honra y esfuerzo los he creado. Sin embargo, ser concisa para mí es un talón de Aquiles. Al querer comunicar, ya sea por escrito o por audio, siempre siento que me falta más por decir, pero termino yéndome por las ramas, extendiéndome, exponiendo más de un mensaje y por ende diluyéndolos sin querer queriendo. Y al final lo que me queda es una sensación de que no afirmé con contundencia la idea principal que tenía y se me quedaron muchas otras cosas en el tintero. Ver la forma de crear de Marcelo me lleva a preguntarme qué pasaría si priorizara la constancia por encima de la intensidad. ¿Qué pasaría si ejercitara más el músculo de la concisión? ¿Cuántos episodios podría grabar si como él me pusiera una alarma de 15 minutos para decir lo que tengo que decir en ese límite de tiempo? Si escribiera cada día como una forma de hacerme presente, de trabajar con disciplina y de crear la consistencia necesaria para hacer crecer cualquier proyecto. Yo me quedo con la tarea de comenzar a tomarme 15 minutos para sacar al mundo lo que quiero crear y hacerlo. Y te invito a ti a preguntarte qué pasaría y de qué forma valdría la pena que le dedicaras esos 15 minutos al día a crear tu voz propia. Y por último, el punto número 3 de las cosas que aprendí de su forma de comunicar es cómo toma cualquier cosa, cualquiera, hasta al taquero de confianza, como pretexto para hablar sobre su tema de dominio y su servicio. La entrada del día de ayer era sobre un murciélago, por ejemplo. Luego de ver el episodio sobre la serie de Chespirito, me quedé con ganas de escuchar otro. Y fue así como escuché el podcast sobre cómo empezar una comunidad, lo que me enseñó un taquero legendario. Y wow, si me había gustado el primero, este me gustó todavía más. Ya me había percatado a través de sus correos de que él echa mano de cualquier tema para ilustrar un ángulo distinto cada vez de lo que aporta su servicio. Cada texto y cada episodio que crea es, por ende, una clase magistral de cómo vender el valor de lo que haces. Así que bueno, como te podrás dar cuenta, este es mi intento de seguir el ejemplo y de poner en práctica los aprendizajes que me ha dejado el contenido de Marcelo Salazar, quien a partir de ahora es una referencia del arte de comunicar desde lo cotidiano, con una voz propia, con una voz honesta, a su propio estilo, a pesar de todas las tendencias y a largo plazo. Yo soy Jess Nares y te invito a suscribirte a este espacio donde te prometo que estoy comprometida a cada vez más lograr hablar de todo lo que me ayuda a comunicar, a crecer, a crear y a conocerme. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video de Comunica y Crece Podcast.